Amigos queridos, nos venimos aquí hasta su cocina, mi cocina. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio del sabor y del saber. Hoy nos acompaña un personaje al que admiro mucho por su capacidad, entrega y entusiasmo para realizar sus trabajos. Una mujer que escribe cuento, socióloga y una promotora cultural extraordinaria. Actualmente dirige el Museo del Chopo. Verán que a través de su conversación vamos a descubrir nuevos matices y nuevos sabores. Así es que estamos muy contentos. Por otra parte, vamos a disfrutar los deliciosos comentarios de Alejandra Ordorica, que siempre le dan un sello personal a nuestro programa. Hoy abordará a ese gran cuentista Horacio Quiroga. Bueno, pues la mesa ya está puesta. Empecemos a disfrutarla. Bienvenida, Alma Rosa. Estoy feliz. Es un placer, Marta. Muchas gracias. De que nos acompañes. Eres una mujer inteligente, valiente y que has hecho una trayectoria brillantísima. ¿Quién te enseñó a cocinar? Pues mira, cuando me casé, mi mamá me dijo, ¿a ti quién te enseñó a cocinar? ¿Cómo es posible que sabes cocinar? Y nada me causó más risa que esto, porque desde que teníamos 5, 6, 7, 8 años, siempre estábamos cocinando. En mi familia, la cocina es un lugar de reunión. Entonces, desde con mi abuela, con mi madre, con las tías, con todas las mujeres que han formado parte de mi linaje, siempre cocinamos. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, que me subí a hacer hot cakes en una silla. ¿Qué tamaño debía tener yo para tener que usar una silla para estar haciendo los hot cakes? Por eso no tuve más que reírme con mi mamá. Me dice, ¿quién te enseñó a cocinar? Le digo, pues tú. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Yo no sabía que tú cocinaras. Le digo, pues desde los 8 años, vete poniendo unas papas, ve pelando unos chícharos. Con esas cotidianidades, como uno va aprendiendo a cocinar, y también cuando se conjugan dos elementos que en mi familia son centrales. Cuando tienes el gusto por la comida y también tienes esta necesidad creativa que tiene la comida. La preparación de la comida tiene una gran cantidad de fases desde su concepción, desde el motivo de por qué quieres cocinar tal cosa, hasta el momento en que complaces a alguien que se lo come o te dejas apapachar por alguien que te está ofreciendo algún platillo. Entonces, hay una serie de códigos de la cultura y del amor y del cariño y de la creatividad que van implícitos en la comida. Y por lo que me comentas, deduzco que crees que es un arte. Sin cocinar. duda es un acto creativo, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque con base en un sabor o con el anhelo de tal sabor, uno empieza a imaginarse combinaciones. Por eso hay una gran sensualidad en la comida y es un acto creativo. Cuando uno viaja y descubre especias diferentes, nuevos sabores, dice, bueno, ¿esto con qué puede checar? ¿Con qué otra cosa la combino? ¿Cómo se les ocurre en Medio Oriente, hacer arroz con piñones, con coco, con pasas? Y lo cocinas, es una cosa deliciosa. Hay sabores exotiquísimos que para los mexicanos son un reto, el poder igualarlos y poder compartir. Es un acto social también la comida. Sobre todo cuando se hace con esta necesidad de provocar algo, ¿no? De a ver a qué te supo. Es un acto de provocación. De provocación, sin duda. ¿Tú crees que sí? Sin duda es una provocación. ¿Qué provocamos cuando estamos cocinando? Pues yo creo que la intención, más que nada, por lo menos en esta cultura mexicana de la que yo abrevo, es un acto de cariño. Tiene muchas fases. Ahora, cuando me invitaste al programa, yo dije, a ver, de los escritores que han hablado de comida, o que para quienes es importante la comida, yo con cuál podría decirme que soy su discípula o coincido, y sin duda es José Lezama Lima, porque en Lezama Lima es indisoluble el lazo que hay, el vínculo que hay entre la sensualidad y los alimentos. Y digamos que es una de las actividades más primarias del ser humano, el llevarse un alimento a la boca,
pero puede ser algo muy mecánico o al mismo tiempo puede ser un acto de gran conciencia en la que, como bien dice José Lezama Lima, cada bocado puede ser el inicio de un diálogo con ese vegetal que estás degustando y consumiendo. Te pido que vayamos a un corte y regresamos con nuestra gratísima conversación, con Alma mucho Rosa. gusto. Amiga linda, ya nos comentaste de lo que piensas de la cocina mexicana y has viajado por todo el mundo y además has tenido puestos que te han permitido vivir, como en Argentina. Por ejemplo, ¿qué piensas de esa cocina? ¿Te gusta? Pues, la cocina es una manifestación muy genuina de lo que es la cultura. Así como un idioma nos habla mucho de cómo es la cultura, cuando aprendes un idioma empiezas a ver todos los vasos comunicantes que son similares a la tuya, que siempre es como por comparación o por antítesis el conocer otra cultura, y otro es la cocina. Entonces, cuando nos enfrentamos a cocinas tan refinadas como la cocina china, la cocina, bueno, toda la cocina oriental, la francesa y la misma, la oriental. Sí, y la misma cocina mexicana, que es de un gran refinamiento, y después vamos a cocinas que no tienen tanto proceso de refinamiento como la Argentina. En principio puede ser que las desdeñemos, pero tal vez haya sido porque no hayamos tenido la precaución de asimilar cada uno de sus componentes, porque si uno se fija, cada componente de la cultura está reflejando lo que es la cultura en general. También la puedes ver por sus elementos. Y bueno, para hacer este símil con la cultura argentina es reciente. No puede compararse con la cocina mexicana, que, bueno, sin que nadie se ofenda, México es la China de América, somos el país más antiguo de este continente, y lo que tienen delicioso en Argentina son los ingredientes. Tienen vacas, tienen por lo tanto carnes, quesos, han sabido hacer una matanza de la res que hace unas carnes exquisitas, y no es una cocina de muchos pasos, digamos, en preparación. Es una cocina relativamente, si la comparamos con la mexicana, sencilla a la hora de estar cocinándola. Pero lo que tiene que es delicioso, y es lo que hay que aprovechar, son estos ingredientes y esta cultura europea que te permite degustar excelentísimos vinos con buenos cortes, con quesos maravillosos y toda la tradición italiana de las pastas, que son insuperables. La capacidad que tienen las pastas argentinas, yo creo que no le piden nada a las italianas. No, pues además ahí llegaron, ¿verdad? Ahí llegaron. A mí me gustaría que me dijeras cuáles son las funciones de un museo. Me encanta. Como el que tú diriges. Me encanta la pregunta, porque fíjate que el medio de los museos es un medio académicamente muy reciente. No hay grandes, digamos, tradición en la cultura de la formación de museógrafos, curadores, y bueno, realmente los expertos son expertos muy recientes, porque no podemos comparar a la museología con disciplinas tan antiguas como la medicina y demás. Entonces, cualquiera que venga aquí a decirnos ¿De cuándo data? Pues es de este año, viene con la historia de este siglo, perdón, del siglo pasado, este año no, del siglo pasado, porque pues antes no había museos como tales. Lo que se dio hasta principios del siglo pasado era, y sobre todo a finales del 19, era lo que se daba en llamar los gabinetes de curiosidad, que eran estas colecciones de excéntricos o coleccionistas que podían tener junto con un capitel de columna, un colmillo de elefante, una obra de arte muy exótica, desde pintura, escultura, una joya. Entonces, bueno, más que ser una colección razonada, era un conjunto de objetos curiosos. Y es hasta principios de, finales del 19, cuando se empieza a dar la separación por especialidad de los museos. O sea que es una disciplina reciente, y la museística se ha ido desarrollando a pasos agigantados, como todo lo que es reciente se ha desarrollado con mayor dinamismo que en épocas anteriores. Y me encanta porque los expertos, con todo y lo reciente que debe ser tomado el término de expertos en museos, aconsejan que un museo sea justamente como es el Museo Universitario del Chopo.
Qué bueno. Así y es. que lo dirige una mujer, porque además, querido público, quiero decirles que un gran porcentaje de museos está en manos de mujeres. Por algo ha de ser. Vamos a un corte y regresamos. Alma Rosa, ¿y por qué crees que las mujeres son las directoras de los museos? También hay hombres, pero es cierto que es una actividad más relacionada con el género femenino, y yo creo que porque un museo es como una casa. Está comprobado ahora los últimos descubrimientos que las mujeres tenemos esta capacidad de hacer varias cosas simultáneamente, y en la casa, como se cocina, se pueden meter ropa a la lavadora, hacer actividades domésticas, igual el museo se están haciendo varias cosas simultáneamente, pero sobre todo tiene la cualidad de siempre estar preparado para recibir, que esa es una actitud femenina. Como en una casa una mujer es buena anfitriona, en un museo la especialidad es estar siempre preparado con un platillo de exposiciones o de oferta cultural de diversa índole, lo suficientemente atractiva y bien presentada como para que sea un deleite del espectador. En ese sentido es que me refiero al Chopo como un museo, digamos, prototípico de lo que debe ser un museo contemporáneo, y es justamente porque además de preservar y de exhibir obra, también hace otro tipo de actividades como desarrollar investigación, dar talleres, generar espectáculos que atraigan al público, no circunscribirse únicamente a la labor tradicional del museo de preservar y exponer, sino entablar este diálogo interactivo con el público. Muy bien. Oye, ¿y albergan estas expresiones también gastronómicas? Fíjate que poco se ha hecho, pero siendo el Chopo tan diverso y multidisciplinario, es una inquietud que no sabemos cómo integrarla, pero tal vez hagamos alguna suerte de talleres. Pues tenemos más de 1000 alumnos con cerca de 40 talleres al semestre. Otra cosa que sí hemos hecho es cuando hacemos eventos multidisciplinarios por país. Por ejemplo, hicimos una exposición Ichiwiche de Japón, es por mencionar solo un ejemplo, y junto con la muestra de plástica mexicana y japonesa se hizo una exhibiciones de danza buto, talleres de danza buto, y la inauguración, por supuesto, que convencimos a algunos restaurantes japoneses para que obsequiaran sushi como parte de la cultura, ¿no? Pues a mí se me antoja que sigan con este tipo de encuentros. Y ya que escribes y que además sé que tienes mucho talento como escritora y especialmente del género de cuento, ¿a qué te saben tus cuentos? Fíjate que es una pregunta muy divertida, que no te podría decir porque hay unos que son dulces, pero son los menos. Yo soy una persona que no suele ser muy amable con lo que escribe, son más bien agridulces. No son necesariamente amargos como Horacio Quiroga, que es el cuentista extraordinario que nos ocupa en este programa, aunque coincidimos en que, bueno, yo coincido en el gusto y en la fascinación por los temas de la muerte. Yo creo que yo soy una persona que encuentra esta fascinación por los temas de la muerte, pero no son muertes macabras o espeluznantes como las de, bueno, a veces sí, como las de Horacio Quiroga, pero son unas muertes, el otro día me decía alguien que me leyó, esperanzadoras, porque nunca son definitivas. Siempre hay como una vuelta de tuerca en donde la muerte no existe porque solo son tránsitos. Entonces es una lectura que alguien hizo, y digo, es difícil hablar de lo que uno escribe. Pues se me antoja muy certera. Pero es por allí. Y mira todo lo dulce y lo buena amiga que eres. Pero sí, a mí me decía uno de estos días Eduardo Casar y varios meses, dice, es que no parece que escribas cosas como las que escribes. Pero bueno, a cada quien le salen los demonios por donde llevamos los cuentos dentro y ese dolor, esa necesidad de expresiva. Tenemos que sacarlos. Pues ya sabes, la televisión y en todo el tiempo en la vida es inclemente, pero yo te quiero pedir que nos dejes un testimonio de lo que significa en una mujer como tú la gastronomía. Para mí es una parte central de mi vida, porque de hecho no solo la ocupo para halagar a mis amigos, sino que a mí me complace mucho el hecho de cocinar. Por ejemplo, ahora que acabo de estar otra vez por Argentina, les dije a mis